que el Sol no es el centro del universo. Nos han mentido. Jamás el hombre ha podido alunizar. Nadie ha ido a la luna. En la Biblia se habla mucho de los confines de la tierra. O sea, hay un confín. Son varios domos, varios cielos, y eso está en el libro de Enoc. Y entre la luna y la tierra hay un domo. ¿Para qué semejante desperdicio de galaxias y planetas y sistemas solares si solamente el hombre vive en la tierra? De la inteligencia artificial es un constructo del enemigo que quiere destruir ese templo, ese hombre que Dios hizo. Cuando tú buscas la verdad, buscas la sabiduría se deja encontrar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Adopta un Plan, una comunidad donde exploraremos historias de éxito a través de voces que inspiran. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Edison Villa, filósofo, poeta, apasionado por la navegación y los océanos, amante de la vida. Edison, bienvenido. Gracias, muchas gracias por invitarme a este hermoso, interesante espacio y espero que nos podamos entretener y llevar un mensaje para quienes nos vean y nos escuchen. Edison, yo arrancaría con la primera pregunta y es que muy poca gente conoce el municipio de Sopetrán, ¿sí? Claro. Tengo entendido que Sopetrán está ubicado al occidente de Medellín, Exacto. más o menos a 40 kilómetros, una población de 6.000 urbanos y 8.000 rural, más o menos, para un total de 15.000 personas, habitantes en el municipio. ¿Qué es Sopetrán? ¿Qué municipio es? ¿Qué le podría contar a la gente que nos escucha sobre Sopetrán? Bueno, les voy a hablar de Sopetrán porque nací en Sopetrán. Y allá en este momento tengo todavía mucha familia. Sopetrán queda a 70 kilómetros de Medellín, pero con el túnel nuevo que hicieron, uno de los primeros túneles en la ruta hacia el Urabá antioqueño, el Urabá colombiano, entonces quedamos como 40 minutos, súper cerca para llegar. Es más, llega uno primero de Medellín a Sopetrán que de un barrio a otro en Medellín, ¿sí me entiendes? Sopetrán es uno de los 3 municipios del occidente antioqueño que goza de gran turismo. Hay muchísimas piscinas, es como decir el Melgar, el Girardot de Cundinamarca y del Tolima. Muchísimas piscinas, muchísimas casaquintas, muchísimas fincas para descanso, para recreo, y forma un triángulo con Santa Fe de Antioquia, que fue la primera capital de Antioquia, fue primero capital que Medellín, y con San Jerónimo. Esos 3 municipios sobreabundan en bendiciones, en frutas, en verduras, en hortalizas, en café, en todo lo que necesites. Y tengo el honor de nacer en una casa que aún es nuestra, es de mis papás y nosotros, pues. Ahí nació mi papá, ahí vivió cuando se casó con mi mamá, ahí nacieron mi abuela, nació mi tatarabuela. Y en esa casa, tenemos una casa vieja, llamamos la casa vieja, que está impecable. O sea, una casa que nadie creería que tiene 250 años y está impecable, sin grietas, con todo impecable. Y también hay una casa nueva, pues un par de apartamentos nuevos que nos permiten ir cada que podemos a disfrutarlo. De hecho, mi papá vive, después de que se jubiló, se pensionó trabajando en Noel Senu, entonces va y viene porque vive en las 2 partes. Tanto él como mi mamá van y vienen y habitan en las 2 casas. 3 o 4 días en Medellín, 3 o 4 días en Sopetrán y van y vienen todo el tiempo. Cuéntanos, ¿cómo fue un poco esa experiencia o esa infancia que tuviste? ¿Qué pensamientos marcaban y cómo fue esa dinámica en tu niñez? Bueno, mi mamá me tuvo cuando no había cumplido 16 años. Ella se casó de 15 años y ese mismo año nací yo. Y pronto llegaron otros hermanos, entonces nuestros juguetes eran
interactuar con las plantas, con los cultivos, con el jardín, con la tierra, con las gallinas. Teníamos cerdos, jugábamos con pájaros, hacíamos con todo lo que es posible. Yo ahora viendo a Aarón, a mi niño que tiene 3 años y medio y tiene en su cuarto un montón de juguetes, yo le decía justamente a mi esposa esta semana, yo veo que Aarón tiene tantos juguetes y nuestros juguetes en ese entonces eran hacer casitas, chozas, cosas con palitos y... Palos y piedras. Sí, sí. Pero vivíamos, era una época muy linda, o sea, no digamos que es mejor o peor que la que vivieron ahora, no. Son distintas, son distintas. Y ahora pues tenemos la posibilidad de llevarlo donde encontramos a mis papás y él tiene la posibilidad de ponerse a desgranar vainas de frijol o tener una pila de mangos ahí, un bulto de mangos o mazorcas. Eso es muy bonito que el niño que está toda hora jugando con legos, con plastilina, con un montón de cositas de ahora, suelte eso por un tiempo y se ponga a jugar con las cosas que producen los árboles. Se llevan la sangre de todavía. Sí, se lleva la sangre. Sí. Y es que el tiempo ha cambiado, ¿no? Hoy en día la tecnología nos lleva un poquito más de ventaja a nosotros que vivimos esa época de jugar en la calle, Claro. de jugar a las escondidas, de jugar a la lleva, de cultivar, de estar un poco más en la calle y en contacto con los amigos de barrio, ¿no? Mira que yo últimamente he estado publicando, no de manera profesional, pero sí me interesa mucho porque con esto de la escasez de los alimentos, la gente en su casa, en un balconcito, en una matera, puede sembrar una sola mata de tomates y tiene tomates para el consumo. En el balcón, en el solar, en el patio, en la sala. Una mata de tomates da muchos tomates, ¿sí me entiendes? Entonces puedes sembrar algunas plantas medicinales, puedes sembrar una mata de cilantro y tienes cilantro ahí, una sola mata de cebolla, lo que se llaman las eras o los pequeños cultivos, y eso da una cierta independencia o sí, autosostenibilidad, ¿no? Ya el que tenga un poquito más de tierra, pues puede sembrar más. Y de hecho mi papá, pues antes, cuando nacimos, al menos los 3 primeros hijos que nacimos en Sopetrán, ya los otros 2 nacieron en Medellín, nos tuvimos que ir para Medellín por un accidente. Mi papá cultivaba con tierra propia y con tierra alquilada, cultivaba tomateras, maizales, maracuyá, berenjena, un montón de cosas, aparte de los cultivos de mandarina, naranja, que esos árboles estaban ahí, y eso daba frutas venteadas sin necesidad de cuidarlas, eso da fruta sola, donde cae una pepa, ahí nace un árbol. Y él aparte de eso compraba las cosechas de otros, entonces se venía 2 veces a la semana, los martes y los jueves en la madrugada, con camiones enteros para la ciudad de Medellín, lo que se llama la mayoritaria. Allá hay lo que hace aquí en Bogotá, Corabastos. Llegaba allá, hay 2 grandes plazas, la mayoritaria y la minoritaria. Entonces llegaba allá y surtía, pues le compraba toda la mercancía y así se la pasaba. Y en una de esas tuvo un accidente, el carro se peloteó como 200 metros y ese accidente lo llevó a estar varios meses hospitalizado, después incapacitado, y eso nos obligó a quedarnos en Medellín. Y ya después mi mamá, que estaba muy joven con 3 niños, pues también se tuvo que ir para Medellín para estar con mi papá, y digamos que nos fuimos obligados para Medellín, pero seguíamos con un cordón umbilical a la tierra porque ya teníamos abuelos, tías, de todo, y teníamos tierrita, y entonces, pero ya volvimos, digamos, en los periodos de vacaciones. Yo estuve viviendo en Sopetrán hasta un primer periodo académico de mi primer grado, de primero de primaria.
Yo no alcancé a probar primero de primaria en Sopetrán, sino que empecé primero ahí, pero nos pasamos para Medellín y en Medellín hice todos mis estudios. O sea, más o menos a sus 6, 7, 8 años. A los 6 años viví, hasta los 6 años viví en Sopetrán. Ya después he ido semanas en junio, semanas en diciembre, pero sí, las vacaciones. Pero mis papás, como les decía ahorita, viven en las dos partes. En las dos partes tienen las casas pues completamente habitadas, con mercado, con todo, entonces viven en las dos partes. No, y es que la tierra no se olvida y Sí. más como nos cuentas que es una maravilla que se da y la calidad de vida también es muy diferente. Y la gente es muy querida, por allá todavía funciona el valor de la palabra, la gente dice hasta tal palo de mango o tal palo de mamoncillos es lo suyo y de ahí para acá es lo mío y nadie se roba los linderos, la gente es de palabra, de palabra. Hay mucha confianza, ¿no? Sí, lo que se ha perdido en la sociedad. Es más, mira, tú vas en este momento, en pleno 2023, y las rutas terciarias y en fin, la gente saca de sus fincas los bultos de sus frutas, las cajas, lo que sea, y los pone en la carretera. Y uno va caminando y encuentra a orilla del camino cajas de mandarina, bultos de zapote, qué sé yo, tomate, bolsas de maracuyá, de todo ahí. Y la gente sabe que eso es ajeno, que eso no es de uno. O cuando mis papás se van 3 días o 4 para Medellín, nadie se mete a robarles nada. O sea, ¿sí me entienden? Mira lo que es la abundancia, ¿no? Sí, la O abundancia. sea que allá como tal en Sopetrán, realmente cuando hay abundancia en un entorno, en un contexto, en una sociedad, se respeta, ¿no? Se respeta. Y mira que valor. yo recuerdo, y eso es una gran riqueza, que, digamos, estaban acabando las cosas que se compran manufacturadas en el pueblo. Pero era sino caminar 20 metros y ahí había un palo de aguacates lleno de aguacates. Se arrancaban 2 palos de yuca y habían unas yucas gigantescas. ¿Sí me entiendes? Habían auyamas, sidras, frijoles, mazorca. Entonces agarrabas de 3 o 4 árboles o plantas y había un montón de comida y mucha agua. Y entonces uno no necesitaba nada, uno todo lo daba a la tierra. No le faltaba nada. Quiero hacer un énfasis allí porque nosotros en muchos de los capítulos hemos tocado sobre 3 paradigmas, ¿sí? El ser haciendo, el ser teniendo y el ser aparentando, ¿no? Sí. Entonces, lo que estabas mencionando ahorita es un poco el ser haciendo, cómo hacemos para poder ser más autosostenibles, cómo las primeras necesidades se cubren a partir del agro, ¿no? Sí. Es lo que un poco se pierde en las grandes ciudades, ¿sí? Y mucha gente deja su tierra, se va para la ciudad a engrosar los cinturones de miseria, a trabajar según los estudios que tenga, según la bendición que tenga, con dificultades por ahí, y la tierra sola. Exactamente porque pasamos de lo que es el ser teniendo, ¿sí? Porque ya no nos satisface el tema de hacer para poder ser autosostenibles, sino necesitamos también hacer para tener otras cosas, otras necesidades, cubrir otras necesidades, el tener un apartamento, el tener un carro, el tener cómo ir a un cine, a un restaurante. Entonces empezamos a comercializar lo que hacemos, ¿no? Pero y en el campo también se tiene, porque uno en el campo también tiene su casa o sus casas, ¿sí me entiende? Y uno deja el campo por ir a vivir a las urbes, a sufrir muchas veces hasta que se logre imponer ante la adversidad y por los estudios y por la perseverancia, uno digamos que adquiera todas esas cosas que puede tener, pero no porque, o que quiera tener, pero no porque en el campo le hagan falta. Uno en el campo, yo era feliz montando a caballo. Yo recuerdo que cuando estábamos niños, era muy feliz porque nos íbamos a la feria y nos compraban un cerdito, para uno criarlo. Entonces, era mi cerdito, yo tenía que cuidarlo y levantarlo. Cuando ya crecía, se vendía un marrano gordo, se vendía en la feria, ¿sí me entiendes? O cuidar tu caballito, tu potro, y uno crecía con eso y yo era muy feliz. Y no era difícil crear un cerdito y al final venderlo o comérselo. Porque tú sabes, esa era como la cosa. No era una mascota,
ya el paisa es negociante por naturaleza, entonces nosotros crecíamos sabiendo que ese era para venderlo y obtener plata. Ya estaba la mente negociante ahí. Ya teníamos la mente negociante, no es como en las películas o la película Babe, que es el cerdito mascota, no, este era un cerdito para criarlo y calculábamos cuántos bultos de cuidado había que invertirle y después cuánto íbamos a obtener con la ganancia, con la venta. O la vaca gorda, ¿sí me entiendes? O un novillo, uno los criaba para venderlos. Y voy con el tema de los 3 paradigmas al último, que es el de ser para aparentar, ¿no? Y el tema de las mascotas que mencionabas ahorita, ¿no crees que nos estamos humanizando mucho las mascotas, los animales, sobre todo aquí en las grandes capitales? Y el tema del ser para aparentar, ¿sí? Nos lleva a que estamos viviendo una sociedad de mucho aparentar, finalmente. Sí, mira, en el Génesis Dios nos dice que debemos señorear sobre, Él nos hizo su imagen y semejanza, que fuéramos a señorear sobre todos los animales que existen. Y está bien cuidarlos y protegerlos, pero se está viendo ahorita, y por todo lo que hablábamos antes de empezar esa grabación, de que algunos sectores de toda esta situación cultural que nos están imponiendo está llevando a destruir la familia y le están vendiendo a la gente la idea de que para que un niño, que para que un hijo, que hay que tener es una mascota, y humanizan la mascota y arman leyes y de todo, y qué problema tan tenaz si algo pasa con sus mascotas, pero promueven simultáneamente el aborto. O sea, a un niño en el vientre no lo ven valioso, pero sí se rasgan las vestiduras por una mascota. Y hacen, no estoy tratando de ofender a nadie, al contrario, sino que estoy respondiendo a la pregunta, pero hay guarderías, hay de todo para las mascotas, para los perros, y para los niños no, para los niños no. Entonces, a mí sí me cuestionan las personas que prefieren tener, por supuesto, yo tengo una gatita y la cuidamos, pero es una gatita que está subordinada a nosotros, no está por encima de mi hijo ni de mi familia. Estamos humanizando humanizando a los animales, tratándolos como personas, y a las personas las estamos tratando como animales. Y eso es un error, porque eso se sale del orden natural, se sale del sentido común. Es que hay verdades que no son verdades, es decir, hay verdades que se construyen, ¿no? Y parte de lo que tú nos estás compartiendo son pensamientos y son imposiciones y son unas verdades que realmente nos están construyendo y mostrando una sociedad que deberíamos seguir, pero pues que realmente no es lo más acorde, lo más idóneo seguir. Exacto. Y es que ahí también hay un análisis y unos pensamientos de tu parte muy, muy interesantes, y es, vayámonos un poco de cara a esos pensamientos que tú tienes una carrera como filósofo. Sí, yo soy en la Universidad de Antioquia. filósofo egresado de la Universidad de Antioquia. O sea, estudié en escuela pública, colegio público y universidad pública. Mis papás nunca tuvieron que poner un peso para darme educación, y siempre he sido muy amante, muy curioso, muy amante de querer aprender, y la sabiduría que supuestamente me iba a enseñar la filosofía me llevó a estudiar filosofía. Claro que antes de estudiar filosofía y graduarme como filósofo de la Antioquia, estudié mecánica industrial y también me gradué. Y trabajaba como mecánico industrial y entré a trabajar en una empresa muy reconocida, con personas a cargo. Y como tenía, entre comillas, resuelto el tema del salario, entonces estudié una carrera que quería por pasión, que era filosofía. Porque la gente le decía a uno, pero filosofía, te vas a morir de hambre. Y resulta que no, la filosofía me ha permitido explorar un montón de cosas. Ahora trabajo como editor, he sido docente de filosofía y literatura por lo menos 15 años de mi vida, en colegios y universidades, y eso me permitió abrirme a un montón de cosas, porque ¿saben una cosa? Hemos usado el método científico, hemos usado la ciencia
para mentir, para mentir. Habiéndome graduado como mecánico industrial, conociendo todo lo que son las máquinas, herramientas, esas habilidades básicas como medir, trazar, cortar, en fin, reparar, armar cosas. Después también las humanidades, la literatura. Pude explorar el planeta desde muchas otras ópticas, como parapentista. Tuve que estudiar meteorología, aerodinámica. Después en la Argentina estudié 6 años navegación en la Prefectura Naval Argentina y me recibí como timonel. Timonel es el que lleva el timón, como patrón de yate, el que da las órdenes. Y en fin, puedo ser el capitán y eso me permitió ampliar la visión del mundo y entender que a la gente le mienten. A la gente le están mintiendo con una teoría heliocéntrica que no es cierta. Valga la oportunidad aquí en este video para decirles que el Sol no es el centro del universo. Nos han mentido. Todos los que hemos estudiado para ser piloto o capitán de barco, y puede que me ataquen por esto, pero cuando el avión despega y alcanza la altura según el vector que te asignan para llegar al punto eta donde vas, se va en piloto automático y no tiene que corregir la altitud. Se va así horas, 5, 6, 7 horas a la misma altitud. Si la Tierra fuera una esfera, cada 6, 8 minutos tendría que estar corrigiendo la altitud para ir rodeando la curvatura de la Tierra. Edison, para ponerle contexto y qué pena lo interrumpa, estamos hablando del terraplanismo. Estoy hablando de la verdad, como lo dice la Biblia y como lo dice la ciencia y como lo dicen los experimentos. Pero si tú hablas de eso, te atacan. Las élites te atacan. Pero como lo digo, mire, yo soy corrector, fui muchos años, bueno, todavía lo soy, asesor de trabajos de grado, monografías y profesor de epistemología. Enseño el método científico, enseño a los docentes investigadores. Y actualmente corrijo a una universidad, a 2 universidades, a la Universidad de La Guajira y a la Universidad Surcolombiana. Los trabajos de las investigaciones de los doctores y magíster. Y estamos usando el método científico para mentir. Por ejemplo, jamás el hombre ha podido alunizar. Nadie ha ido a la luna. La luna es de plasma, es de plasma. ¿Se entiende? Nunca hemos llegado a la luna. Y entre la luna y la Tierra hay un domo. Y nos viven dando pistas en las películas, pero la gente cree la mentira porque el que gobierna en el mundo, el enemigo, nos vende esas mentiras. Pero la verdad es otra, se las digo como hombre de fe, como filósofo, como navegante, como poeta. La Tierra es el centro y la Luna y el Sol son del mismo tamaño, están a una altura relativamente mucho más cerca de lo que nos plantean las mentiras heliocéntricas. Pero esas verdades ya se están descubriendo y ya nos tiran verdades y mentiras, y tú tienes que ser lo suficientemente sabio para mirar qué pescas y qué no. Y no existe, te lo digo como navegante, que tuvo que estudiar toda la legislación, calcular la posición de tu barco, de tu nave en el mar, en medio, sin saber dónde es el sur. No existe el norte ni el sur en ese sentido de un globo terráqueo, no. El centro, el norte es el centro de la Tierra. El centro de la Tierra. Pero allá no te permiten llegar, no te permiten volar o navegar hacia el centro de la Tierra y tampoco te permiten sobrepasar el muro de hielo, que es lo que llaman la Antártida. Eso es un muro de hielo como lo plantean en la película del Juego de Tronos. Es un muro de hielo. Y después del muro de hielo hay muchos kilómetros de hielo. Llegas a otros océanos, a otros continentes, donde algunos sí han llegado. Y eso
son varios cielos. Es que mire, la verdad está en el sentido común, en la lectura hermenéutica de la Biblia y en los documentos que se encuentran en alemán, en ruso, en inglés. En español hay muy poca información, pero esa información también está. Pero la gente le vendieron la mentira. A Tesla lo aniquilaron, lo acabaron porque mostraba cómo obtener energía del éter, energía gratis, electricidad gratis, sin invertir en petróleo, sin tener que pagarla por la electricidad. Pero entonces acá eliminan, y espero que no lo hagan conmigo, al que dice la verdad. La verdad, pero no mi verdad, la verdad real, la verdad. Confírmenlo. Es que parte de este espacio es un espacio para realmente despertar conciencia. Despertar conciencia. Y alinearnos desde el ser. Y es que, como tú lo dices, la realidad se asemeja a la naturaleza. Claro. Si miramos la esencia de la naturaleza, ahí está la verdad. El sentido común. Podemos desprendernos en analogías muy alineadas a nuestras vidas. En todas las experiencias que tú has vivido, desde la parte también de la corriente de los pensamientos filosóficos, ¿cuál dirías tú que es la mayor verdad de pronto que hoy en día la sociedad tiene invertida? Es decir, que para la sociedad es mentira o está oculto. La mayor verdad, mire, para mí el principal logro, la mayor bendición, que yo no entiendo cómo hay gente que no lo puede visualizar y entender, es que que el hombre fue creado por Dios, o sea, tanta perfección que hay, por ejemplo, en un ojo, en el oído, en el corazón, la perfección de un árbol, de una célula, eso fue creado por un Dios, por Dios. Y a la gente le meten el cuento que hubo una explosión, el Big Bang, y que eso espontáneamente se armaron las perfecciones que vemos en la naturaleza, en el ser humano. Entonces, partamos de que hubo un creador que creó la tierra, y que sobre esa tierra puso al hombre a su imagen y semejanza. Pero ese hombre pecó y no fue comerse una manzana o acostarse con Eva, porque de hecho a Adán y Eva les dijo que procrearan y se multiplicaran mediante la genitalidad, o sea que no fue hacer el amor. Fue que llegó el enemigo, el hijo rebelde de Dios, el Satanás, y sedujo a Eva, y Eva tuvo hijos con Adán y con el enemigo. Y crecieron dos razas, una raza divina y una raza de Satanás, del diablo. Y después de que pasaron un montón de penurias y de generaciones del bien y del mal, vino un hombre, Dios mismo que se hizo hombre, que se llama Jesucristo. Y se lo dice un filósofo de universidad pública, porque la mayoría de los filósofos son ateos o se creen ateos. Pero como les digo yo cuando me lo preguntan, cuando uno indaga superficialmente se vuelve ateo, pero cuando indaga profundamente no tiene otra alternativa que aceptar la existencia de Dios. Pero aparte de eso, yo he experimentado un contacto, una cercanía con Dios, una comunicación importante, y Dios nos mandó, primero lo intentó tratando de aniquilar todo el mal sobre la tierra con el diluvio. Abrió las compuertas del cielo en un planeta donde nunca había llovido, porque la lluvia no se necesitaba, y abrió las compuertas de esos domos que protegen. En la Biblia se habla mucho de los confines de la tierra. O sea, hay un confín. Son varios domos, varios cielos, y eso está en el libro de Enoc, que lo sacaron, lo consideran un apócrifo porque no lo incluyeron en la Biblia, pero Enoc fue ascendido por Dios hacia los cielos y les mostró cómo era la tierra. Y él narró y habla de la tierra plana y un primer cielo y otro segundo cielo, y entre uno y otro está el sol y la luna del mismo tamaño que giran así, llevando el día y la noche, y después lo que consideramos que son las luminarias, lo que llamamos los planetas y las estrellas. También, todo eso está explicado. Y Jesús vino a decir, mire, todo lo que usted ha pecado desde que cayó
Adán y Eva, usted se puede salvar otra vez y volver a la casa de Dios simplemente aceptando que Jesús es su Señor y Salvador. Hubo un sacrificio tremendo. Les está hablando filósofo de profesión. Él entregó su propia vida, o sea, se hizo carne para sentir el dolor, el cansancio, el hambre, las heridas, la humillación, los escupitazos. Se hizo carne para con eso vencer al enemigo. Y todo aquel que crea en él es salvo. ¿Se imaginan? Es el principal regalo del mundo. Y eso tan sencillo pero tan trascendental a la vez, es para mí el gran paradigma. Porque está ahí. Tú puedes ser todo lo malo que hayas sido, todo lo malo, todo lo injusto, pero si reconoces que Jesús vino a salvarte, que entregó su vida por ti y te perdona, Él te hace limpio. Y otra vez vuelves a ganar el lugar en el cielo como lo tenías antes de que Adán y Eva pecaran. Eso es tremendo, eso es una tremenda verdad muy profunda, pero te la cuentan de manera tan sencilla que la gente no la cree. La gente prefiere luchar por las cosas del mundo, pero se olvida de ese gran privilegio que es que el Creador del universo entregue a su propio Hijo por ti. Mire, les voy a contar una anécdota. Hay en Estados Unidos un gran cementerio que muestran en muchas películas, donde entierran a todos los caídos, los soldados. Lo han visto, lleno de cruces blancas. Es un cementerio solo para héroes, para soldados y pues, hombres y mujeres. Y el predicador siempre cita dos pasajes de la Biblia. El primero, cuando Dios le dice a Abraham de que debe entregar su hijo en sacrificio para mirar la obediencia. Recuerden que Adán tuvo a ese hijo a los 99 años de edad, a Isaac. Era una promesa. Era una promesa. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo y ese hijo será padre de naciones, multitudes. Y pasaban los años. La esposa Sara se asustó porque pasaban los años y ya no era posible, según las propias fuerzas de un ser humano, ser padres y madres a tan avanzada edad. Y le entregó a su esclava Agar para que se acostara con Abraham y tuvieron a un hijo. Pero lo tuvo a los 80 años, pero después a los 99 Dios le cumplió la promesa. Justamente la pregunta de qué estaba escribiendo. En este momento estoy escribiendo, aparte de mi poesía, novelas, en fin, un libro sobre todas las promesas de Dios. Promesas que cumple. Si yo le cumplo a usted la promesa, mire, yo le prometí a usted que iba a venir. Y hoy tengo una cita importante en mi casa y yo incumplí esa cita importante en mi casa porque me había comprometido con ustedes. Si yo que soy un simple mortal, bueno, tengo la salvación porque yo le creo a Jesucristo y me entrego a Él y voy a vivir en la casa de Dios cuando se acabe esto. Pero si yo que soy un hombre, cumplo una promesa, ¿cómo no la va a cumplir Dios cuando te la dice? Y Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo. Y lo tuvo, y que iba a ser padre de naciones, y lo tuvo a los 99 años. Y cuando lo tiene y cumple esa promesa, Dios le dice, tienes que sacrificarlo. Tienes que llevarlo a un monte y entregarlo en holocausto, hacer una fogatica, matarlo y sacrificarlo para mirar tu obediencia hacia mí. Y Abraham, después de todo lo que tuvo que esperar, porque la gente espera un milagro y espera que se cumpla los 2 meses y ya. Él esperó años y años y años su promesa, hasta que se la dio. Y cuando se la dio, le dice, te la voy a quitar. Tienes que sacrificar a tu hijo. Y cuando lo iba a sacrificar, Dios le dice, detente. Ya probé que eres obediente a mí. Y él miró y había así, entre una zarza, un cordero enredado y le dijo, ese es tu sacrificio y llévate a tu hijo. Entonces en el cementerio de Arlington, en Estados Unidos, donde entierran a los héroes, el capellán, el que está diciendo las palabras, dice, Dios
le pidió a Abraham que entregara a su hijo en sacrificio. Tal vez para que los padres entiendan que su hijo o hija muerto en la guerra también fue entregado en sacrificio. Pero no solamente eso, para mirar nuestra obediencia, el mismo Dios entregó a su propio hijo en sacrificio. Entregó a Jesús de Nazaret para que con su muerte y resurrección venciera toda enfermedad, toda escasez, todo pecado, toda muerte. Jesús, el diablo los trae todo ese montón de maldades. La enfermedad, la penuria, la escasez, todo. Y eso murió con la muerte de Jesús, pero Jesús resucitó y resucitamos con él. Y esos dos momentos los cita el capellán y luego les dice: siéntanse agradecidos porque sus hijos entregaron su vida por nuestra nación, por nuestra libertad, por nuestra vida. Y eso es lo que siempre dicen. Eso se los quería contar como anécdota. El pastor o el capellán, el que esté dirigiendo la ceremonia, siempre cita esos dos pasajes. El sacrificio que iba a hacer Abraham y el que hizo Dios por nosotros. Entonces a mí me cuestiona que toda la evidencia está que Jesús caminó sobre el agua, que resucitó a los muertos, que lo vieron resucitado, que multitudes, porque eran más de 500 personas, lo vieron cuando fue ascendiendo y se desapareció detrás de las nubes, después de resucitado, que hizo decenas de milagros, que convirtió botellas de agua en vino, y hay gente que le cree más al diablo que a Dios. Yo, como un buscador de la verdad, de la sabiduría, tengo que creerle a Dios porque ahí está la evidencia, hay decenas de evidencias. Pero me queda la duda y es, Edilson, escuchándolo, tenemos que ser tan extremistas para podernos dar cuenta de las cosas. Esa es la naturaleza humana, porque estamos viendo hoy en día, y no es un misterio, las guerras de religiones. Eso es fundamentalismo, sí. Claro, y eso hace parte de esos extremos a donde nos queremos ir, porque queremos demostrarle a los demás hasta dónde podemos llegar. Y ahorita usted lo mencionaba con el pasaje, y era cómo te solicito o te pido que sacrifiques a tu hijo para demostrarme a mí algo, ¿sí? ¿Por qué llegar a esos extremos? ¿Son necesarios realmente? ¿Necesitamos los extremos para podernos dar cuenta del humanismo? Hay dos momentos, Mirea, o dos maneras de abordar esta respuesta. Una es que Dios es un Dios celoso, el Dios que lo amemos por sobre todas las cosas. Y desde el principio tenía claro que no iba a sacrificar a Isaac. Quizá iba a ser el padre de Jacob, y Jacob el padre de las 12 tribus que son el pueblo de Israel. Pero quería mirar hasta dónde era cierto la fe de Abraham, porque hay gente que es hipócrita y dice una cosa pero hace la otra. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, lo que te decía, desde Eva hay dos razas. Las razas descendientes de la simiente de la serpiente, los hijos del diablo y los hijos de Dios, física y espiritualmente. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del diablo tienen muchas vertientes y los hijos de Dios tienen muchas vertientes. Ahí está el vampirismo, hay un montón de cosas. Y ahí están los hijos de Dios, que por mucho que ataque el enemigo, siempre hay un remanente de semilla pura. ¿Sí me entiendes? Y en los que somos hijos de Dios está lo que se llama el Espíritu Santo. Y como fuimos hechos a su imagen y semejanza, tenemos esa facultad de ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el enemigo no quiere que el hombre se sume a esa búsqueda del reencuentro con Dios otra vez en el cielo. Y trata por todos los medios, por eso trata con ideologías, con todas las maneras posibles de distorsionar la idea inicial de Dios, que es hombre y mujer, para que se multiplicaran en santidad, y ahora trata de llamar familia
a otro tipo de relaciones que no voy a citar específicamente, pero que ustedes pueden imaginarse, y las vemos por todas partes. Y en todas las películas, mire, por ejemplo, Game of Thrones o El Señor de los Anillos, siempre está el mal, el enemigo, el oscuro, queriendo destruir la vida, y saca en contraposición a los orcos, Eso es lo que produce el demonio. Seres amorfos, distorsionados, distintos a la belleza de un hombre y una mujer creado por Dios, ¿sí me entiendes? Y ellos sacan del fondo de la tierra, de los mundos infiernos, sacan seres que son distintos a un hombre o a una mujer, y querían imponer la luz, el verde de los árboles, el agua de los ríos, toda esa belleza de la vida, para imponernos la oscuridad y la destrucción del enemigo. Y eso sigue vigente. Ahora en estos tiempos es más vigente que nunca esa guerra. Entonces, como hay descendientes de Satanás, y Satanás les da el poder de tener dinero, fama, reconocimiento. Uno primero, cuando tú hablabas al principio de que uno dejaba el campo para irse para la ciudad, la gente buscando eso, ese reconocimiento. Miren, yo antes quería tener todas las redes sociales o las aplicaciones. Y ¿saben qué? Hoy en día lo más valioso es ser visto solo a los ojos de Dios y no ser tan popular ante los ojos del mundo. Ser popular ante los ojos de Dios, pero hay gente que se desnuda, que muestra, que miente, que finge para conseguir likes, para conseguir vistas, views. Pero ¿eso qué te trae? Eso no te trae nada. Son malas personas, pero quieren ser muy populares en las redes sociales. Yo espero que este video le llegue a muchas personas y que Dios utilice el Espíritu Santo y muchas puertas para que la gente se dé cuenta que estamos literalmente, no como siempre se ha dicho, en los últimos tiempos, y que es una buena oportunidad para arrepentirse de los pecados y aceptar a Dios, a Jesús como nuestro Salvador. Y Él de una te va a recibir y vas a vivir en el cielo cuando Él venga por su iglesia, por su pueblo. ¿Cómo definir la realidad de la cual usted ha hablado ahorita? Porque la realidad es las perspectivas que tenemos todos de lo que vivimos, ¿sí? Y mencionabas precisamente ahorita lo del tema de las redes sociales. Con las redes sociales, la tecnología, la televisión, el celular, podemos llegar o acceder a muchas realidades, ¿sí? La realidad finalmente es quien la vive y no a quien se la cuente, ¿sí? Hablabas precisamente de eso, de la realidad. Entonces, ¿a quién hacerle caso? ¿Cuál es la realidad? Porque la realidad la pueden tener desde otros puntos de vista. Existen muchas religiones, la musulmana, el budista, el cristiano, el católico, y cada uno le cuenta a uno su realidad desde su punto de vista, ¿sí? Claro. Entonces, estamos cayendo en un mundo en donde estamos iterando muchísimo en ese tema de la realidad, y realmente no nos ponemos de acuerdo sobre el humanismo en el que debemos vivir, ¿sí? Entonces, mi pregunta es esa: ¿cómo debemos definir la realidad? ¿Sí? Porque es que finalmente la realidad yo la puedo contar de una manera y usted me la puede contar de otra manera. Cada quien cuenta las cosas de acuerdo a como las ha vivido, las ha experimentado. Pero mira, yo te cuento una cosa. Yo te cuento o te pregunto una cosa. Como filósofo tuve que estudiar las religiones, veamos la filosofía como un gran árbol, y cada rama son las demás disciplinas. Cosmología, psicología, sociología, todo lo que termina en IA son materias de la filosofía, que es el amor por la sabiduría, ¿cierto? Querer como saber todo. Y entre esas cosas tuve que estudiar latín, griego, las religiones, en fin. Todos los pueblos, hay un libro que se llama El malestar en la cultura, de Freud, que dice que todos los seres humanos tenemos dos pulsiones. Una, a crear, sea cual sea la raza, sea cual sea la época, sea cual sea,
a crear una bebida fermentada y a creer en algo que nos supera, algo oceánico, algo abismal, que llamamos Dios. Algo superior. Entonces unos creen en tótems, en animales, en elementos de la naturaleza, y otros creen en algunos profetas. Profetas que los hay en muchas culturas y enseñan generalmente esa diferencia entre el bien y el mal para que se acerquen al bien. Pero hay alguien que es superior a todos, y fue Jesús, que fue el único que resucitó, y que hay evidencia de que resucitó. Incluso sus detractores, el propio enemigo, lo vieron resucitando. Todos los demás murieron, nacieron y murieron con un lindo mensaje que vale la pena imitar, que vale la pena seguir como un gran maestro de la vida, pero que fue creado por Dios. Dios no es sino uno y Jesús no es sino uno, y Jesús fue el único que resucitó. Entonces de ahí es el gran filtro. Los demás, y la Biblia no es un libro ya, es una enciclopedia. El vocablo biblos, biblon, significa libro, libros, y es una recopilación de libros revelados por Dios, donde cuentan esas cosas. Ahora más que nunca es vigente lo que se lee ahí. Si ustedes empiezan a leer los libros de la Biblia con una connotación no religiosa, se van a dar cuenta de cómo están dando el mundo y de todas las verdades. Lecciones de contabilidad, de geografía, de religión, de todo, de valores, de ética. Eso es una enciclopedia. Entonces, si aceptamos a Jesucristo, obtenemos la salvación. Si no, y la eternidad es para siempre, ¿me entiendes? Entonces, ¿con quién van a estar? Con el enemigo. Y entonces ahorita se habla de nanotecnología, de lo trans. Como el hombre es templo del Espíritu Santo. De la inteligencia artificial. De la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un constructo del enemigo que quiere destruir ese templo. Ese hombre que Dios hizo a su imagen y semejanza, con órganos, sistemas, huesos, carne, músculos, sangre, ya lo quiere tergiversar y crear un montón de seres, como habla una de los pasajes en la Biblia, en el libro de Daniel, de que el hombre tenía cabeza de oro, el torso de hierro, no sé qué de bronce, y las piernas de barro. Porque el hombre de barro, como lo creó Dios, su imagen, y luego lo hizo su imagen y semejanza, ya le están haciendo injertos tecnológicos, y que el brazo mecánico, y que el ojo biónico, y eso lo empezaron a hacer hace tiempo. Pero eso no mejora la calidad de vida de las personas. Eso no nos ayudaría a vivir mejor. Hasta cierto punto, sí, pero como lo están manejando ahora, que es que quieren desplazar al hombre, Mire, hay una creación que son las 4 proteínas con las que tenemos en nuestro ADN: adenina, guanina, tiamina y citosina. Ese es la creación del hombre, y en esa hélice, donde se combinan con colores esas 4 proteínas, está toda la historia de la humanidad, está la creación de Dios. El enemigo quiere meter una tercera hélice y modificar el ADN con inteligencia artificial y el código de barras y todo esto, que es para destruir el templo del Espíritu Santo. ¿Eso es un mensaje del fin de los tiempos, como lo mencionan por allí? Absolutamente. O sea, ¿estamos en los fines de los tiempos? Estamos en los últimos. Mire, cuando yo me río como filósofo y como hombre creyente, cuando encuentran algo y dicen: es que eso tiene tantos millones de años, es que eso tiene no sé cuántos millones de años. La creación tiene 6,000 años apenas, 6,000. Cada 2,000 años, primero fue Adán. A los 2,000 años fue Abraham. Después fue Jesús. Y ahora en el 2033 se cumplen los 120 jubileos, que son los
tiempos que Dios dice en que es el tiempo que la gente tiene para volverse al redil, volverse a creer en Dios, o decides, bueno, o con el enemigo o conmigo. ¿Sí me entiendes? Y todo eso está en los libros que están en la Biblia. Y te lo dice alguien que enseñaba en universidad pública filosofía. Yo viví en ese mundo muchos años, pero tengo que aceptar ahora, estas cosas las vengo diciendo hace poco, porque si lo hubiera dicho hace 5 años, me hubieran expulsado de la universidad. Pero ahora no dependo de nadie, dependo es de Dios. Y tengo que decirlas porque es la verdad. Sí, alguna pregunta, perdóname. ¿Cómo nos conectamos a la verdad? O sea, está Dios, está Jesucristo, pero ¿cómo nos conectamos? Mire, De acciones diarias también. un libro que es muy grato para leer. ¿Ustedes han escuchado alguna vez mencionar un libro de Fernando Savater que se llama Ética para Amador? Amador era un hijo de 15 años de Fernando Savater, un hijo biológico. Él dijo, bueno, yo le enseño a todo el mundo, soy catedrático, escribo libros, pero ¿cómo le enseño a mi hijo ética? Ética, la diferencia entre el bien y el mal. Y escribió Ética para Amador, como un tratado para él. Esa misma idea también está en un libro que se llama El mundo de Sofía, que se hizo película. Un filósofo le escribió un libro a su hija, y Sofía, porque se llamaba Sofía, y a su vez porque Sofía es sabiduría. No, Humberto Eco, no, este es de un noruego. No, se me escapa el nombre porque es un nombre escandinavo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? El mundo de Sofía fue llevada también al cine. Son esas dos mismas ideas. Pero eso mismo está en la Biblia. Hay un libro que se llama Eclesiastés, que te enseña cómo formarte tú y cómo educar a tus hijos. Yo tengo aquí un libro que se llama Un hombre de Dios. ¿Y cuál es el nombre completo? Un hombre el cual pueda dar testimonio por sus acciones. Se dice, por sus obras los conoceréis. Uno puede escuchar lo que quiera. Lo que yo estoy diciendo puede ser basura para muchos, pero miren mis obras, miren mis acciones como ser humano y miren las acciones de otros que dicen que son esto y aquello. Y entonces ahí, Fran, cuando tú buscas la verdad, buscas la sabiduría se deja encontrar. Ese es un misterio. Cuando tú requieres un maestro y estás dispuesto a ser discípulo, el maestro aparece. El maestro aparece. Entonces, en el Eclesiastés, el rey Salomón, hijo de David, que cuando Dios le dijo que pidiera lo que quisiera, le pidió sabiduría, le dio sabiduría, pero por añadidura le dio todo lo demás, le dio propiedades, oro. Es el hombre más rico y más sabio que ha existido jamás, por encima de la fortuna de cualquiera que exista hoy en día. Y él escribió el Eclesiastés, y él dice que cuando tú buscas la sabiduría se deja encontrar, y te empieza yo le pedía sabiduría, y entonces, como estoy de la mano de Dios, Dios me está revelando cosas, a veces en sueños, a veces con una persona, a veces con un pasaje de la Biblia, a veces con una situación, y la sabiduría te va llegando, la verdad se te va revelando. Yo decía, bueno, Dios mío, yo quiero saber realmente, porque es que póngase a pensar, si el hombre es tan importante para Dios y el enemigo quiere mostrar que el hombre es tan insignificante que lo quiere modificar. Pero es tan insignificante que dice que está metido en un planeta y el planeta es un granito de arena en una galaxia y en un sistema solar y el sistema solar en una galaxia que es la Vía Láctea y la Vía Láctea en otra galaxia. Y entonces uno dice, Dios mío, ¿para qué semejante desperdicio de galaxias y planetas y sistemas solares si solamente el hombre vive en la Tierra? Esa es una respuesta lógica. Solamente existe en la Tierra. No hemos salido del domo. Solamente algunos, Elías, el profeta Elías, Enoc, han salido porque Dios los ha sacado.
No existe vida más allá de la Tierra. Pero la Tierra, entendiendo la Tierra como los continentes que conocemos, hay otros continentes más allá. Continentes más no planetas. Continentes más no planetas. ¿Y eso no es un poco egocentrista, creer que somos los únicos en medio de toda esta inmensidad? Hay otros seres. En la Biblia, Dios y Jesús le llaman los vivientes. Algunos lo llaman los demonios también, ¿no? Hay de todo, para bien y para mal. Pero no están en pelotas flotantes, en un sistema solar, no. Hay muchos continentes. Y hay puertas que no son cerradas porque esos seres podrían destruirnos o nosotros destruirlos. Pero son continentes que están más allá, más allá. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué la luna siempre nos muestra la misma cara? La misma cara en cualquier época del año, cuando está completa, solamente hay una cara. Y la luna es como un espejo, es un mapa. Y usted lo ve y lo sobrepone y es el mapa de los continentes. Los continentes. Pero aparte de estar ahí, América, Asia, Europa, África, Australia, hay otros continentes. Y uno dice, ¿y estos otros continentes por qué los refleja la luna? Están todos estos, pero hay otros, pero no hemos podido ir. Apenas hasta hace poquito descubrieron América. Pues según la ciencia actual, cierto, pero desde antes ya habían llegado. Y hay capitanes que lograron atravesar esos pasajes. Pero ahorita, ¿por qué? Díganme por qué. Se reunieron las potencias del mundo e impiden que cualquiera navegue a partir de determinado paralelo. Y no puede navegar hacia allá. Ni siquiera pueden sobrevolarlo. Porque hay que dar una vuelta gigantesca para ir a Australia desde Buenos Aires, cuando si existiera la Antártida como en una pelota flotante. Sería atravesarla por encima y no pasa nada. Pero tendríamos... Porque la Antártida como continente no existe, son unos muros, unas barreras, y ya están los mapas. Si ustedes buscan, van a encontrar. La palabra dice, pedid y se os dará, buscad y encontrarás, tocad y se os abrirá. Si ustedes buscan la verdad, la van a encontrar, la verdad los va a encontrar. No es egocentrismo, es la verdad, es lo que está ahí, es lo que está ahí. Antes, mire, es que nos han reseteado. Antes. No sé si ustedes han ido a Boston, a otras ciudades, donde uno dice, ¿por qué rayos esta ventana está a ras de piso? Y uno mira y ahí para abajo. Nos han reseteado. Lo que hoy en día es Rusia, antes se llamaba Tartaria, con una super tecnología, y todo eso lo acabaron. Las élites lo acabaron. Porque no les convenían ciertas cosas. Cuando el hombre es muy avanzado espiritualmente, lo tratan de destruir. Troya fue varias veces destruida, el templo de Israel fue varias veces destruido. Pero el ser humano, el remanente de Dios, siempre se va a imponer. Hay otros seres vivientes, aparte del hombre, y más allá de lo que conocemos, de los continentes que conocemos y que enseñan geografía. Yo tengo esos mapas, tengo esos links, tengo esos nombres, y eso que nos han enseñado como mitología realmente fue verdad. Que Asgard, que no sé qué, que el Olimpo, que no sé qué, esos son territorios que realmente existen fuera de nuestros límites permitidos. Todo eso existe, los buenos y los malos. Y en la Biblia dice, yo tengo habla Dios, eso lo mencionan en Job y en otros libros, de que tengo el Kraken y la gran no sé qué. El mismo Dios lo menciona en su palabra. Y ese monstruo no está en el Mar Caribe. Yo conozco varios océanos del planeta. He estado en Europa, en Estados Unidos, en toda Sudamérica. Ahí no está el Kraken. Está detrás del muro de hielo en otros océanos. ¿Sí me entiendes? Y existieron y existen los unicornios, los dragones, todas esas cosas que nos venden como mitología.
Si creemos en la vida extraterrestre, ¿por qué no creemos en cosas que están acá, pero existen más allá de lo que nos han permitido? ¿Sí me entiende? De una manera muy respetuosa, invitarte a que ensayes un mes viviendo de la mano de Dios, asumiendo que Él te creó, que tú eres lo que eres por lo que Él te ha dado, pidiéndole perdón por los pecados que hayas podido cometer, pidiéndole que te dirijan todo lo que vas a hacer. En la mañana le ofreces tu día: Padre, gracias porque puedo caminar, puedo ver, puedo ir. Y a Jesús aceptarlo como nuestro Salvador, que vino a encarnarse para padecer como hombre y llevarse todo el mal que el enemigo nos quiere dejar. Y vas a ver el resultado. Y si dentro de un mes no pasa nada, sigues viviendo como vas y no perdiste nada. Pero ojo, estoy seguro que vas a ganar. Vas a sentir la diferencia en todos los aspectos. Y es una invitación no solo para mí, sino para todos los que nos escuchan. Yo creo que todos lo hacemos. Yo soy muy católico, no soy practicante, soy católico, entiendo lo de la religión, pero también entiendo que hay muchas cosas que uno las puede traer conectándose a este universo, a este mundo en el que vivimos, porque yo creo que somos energía, ¿sí? Esa es una de mis creencias, somos energía y como energía nos movemos, nos transformamos también y adquirimos las cosas que nosotros también queremos en el transcurso de la vida. Vívela como hombre espiritual, no como hombre religioso. Como hombre espiritual, o sea... ¿Y hay alguna diferencia entre lo espiritual y lo religioso? Lo religioso es seguir rituales, dogmas, cosas, coreografías, escenificaciones que las religiones crean pero lo espiritual es una comunión, una relación sin intermediarios entre Dios y tú. Y en ese sentido, el creer en la existencia de Jesucristo, en todo lo que Él hizo, no es seguir una religión, porque finalmente detrás de Él viene toda una religión, ya sea la cristiana o la católica, ¿sí? ¿No estaríamos un poco en una dualidad allí? O sea, tú haces parte, y eso responde un poquito también a la pregunta que me hiciste hace un rato, de que si entonces las otras religiones están equivocadas. Mira, todo aquel que tenga una intimidad con Dios de pensamiento, de que se incline por hacer lo bueno y rechazar lo malo, ese se va a salvar, ¿sí me entiendes? Sea cual sea la religión a la que pertenezca, ¿sí me entiendes? Porque como te decía, o te trato de explicar, si bien toda mi familia me educó en familia católica y después ahora yo me considero cristiano, pero en realidad no soy ninguna de las dos. Yo lo que acepto o lo que soy es una persona en intimidad con Dios y con Jesucristo, ¿sí me entiendes? Y me congrego. ¿Sabes por qué? Porque cada quien busca a su semejante. Cuando tú mantienes con borrachos, terminas bebiendo. Cuando mantienes con mentirosos, terminas mintiendo. Cuando te congregas en la iglesia católica o en la iglesia cristiana o en la iglesia que sea, terminas asumiendo una serie de roles, es decir, tus padres, ¿sí me entiendes? O sea, donde nuestros hijos se educan, ahí encuentran la pareja y ahí forman familia. Por eso uno quiere que sus hijos estén en un buen colegio, en una buena universidad, para que de ahí salgan su pareja. ¿Sí me entiendes? Entonces uno busca una iglesia, o lo educan en una iglesia de nuestros padres, católica o cristiana o lo que sea, porque lo heredamos, pero generalmente somos hipócritas. Como religiosos somos hipócritas. Mira, pues ¿quién más hipócritas que los sumos sacerdotes que condenaron a Jesús a ser crucificado? Y eran los custodios de la ley. Eran los, ¿sí me entiendes? Eran supremamente religiosos, ortodoxos, así, asá, que las mujeres cubrirse el cabello, que no sé qué, pero hipócritas. Iban a acribillar a piedra a una mujer pecadora. Pero cuando tú dejas a un lado la hipocresía
por la apariencia y estar a solas en intimidad con Dios. Jesús, mira, háblame, revélame. Eso es otra cosa. La iglesia no es con cuatro paredes como las montañas, ¿no? Sí, la iglesia es el un momento de conglomerado. contacto, claro, es el momento de contacto que tenemos con el ser superior, Exacto. en el cual uno realmente tiene un momento de reflexión. Pero eso no quiere decir, y un poco el tema de la filosofía, porque me encanta el tema de la filosofía, es que nos debe llevar también a cuestionarnos mucho, ¿sí? Y el cuestionarnos nos lleva a la existencia. Entonces, si no nos estamos cuestionando, Es justamente, esto que estoy diciendo es la consecuencia de muchos años de lectura crítica, ¿sí me entiende? Yo tuve que estudiar todos los filósofos presocráticos, después todas las escuelas filosóficas, y soy especialista en Kant. No tiene unos filósofos en los que es especialista, con los que más dicta sus cursos en la universidad y en colegios, pero al final, después de todo este voltaje universitario y trabajos de grado y maestrías de todas esas cosas, hermano, Dios existe, es una realidad, está en una realidad. Encuéntralo como filósofo, como ingeniero, como médico, como lo que sea, como deportista. Dios es una realidad. Creó lo que existe. Lo que existe no es como nos lo han vendido desde una época para acá. Lo que existe es como la verdad absoluta que está en la Biblia. y yo sé que la frase pienso luego existo. Eso es una frase de Descartes. Cogito ergo sum, pienso luego existo. Es una frase que fundó el racionalismo, pero es una frase bastante humanista porque es como si el hombre se mandara solo, y resulta que el hombre lo crearon. Hey, ¿cuáles han sido esas corrientes filosóficas o esos referentes más marcados que te han caracterizado y que te han llevado a ti por el camino que nos cuentas? Mira, paradójicamente no son los escolásticos, los filósofos escolásticos o los teólogos, la teología, porque la teología es la ciencia que indaga o que habla sobre Dios, y a Dios no lo conocemos lo suficiente, ¿cierto? Más allá de su creación, paradójicamente fue el racionalismo. Yo era un filósofo racionalista, o lo sigo siendo, y fue la razón, la curiosidad, el preguntarme el por qué y el por qué y el por qué, como esos niños que, ¿y por qué? ¿Y por qué? Como filósofo, como docente de filosofía, como docente investigador, ¿sí me entiendes? Fue que descubrí estas verdades. Y cuando en algunas entrevistas o por ahí la gente me pregunta, tal vez ya lo dije, que por qué un filósofo llegó a esta conclusión. Precisamente por eso, porque el que busca superficialmente, el que se conforma con los medios de comunicación que están llenos de verdades, pero también de basura, se queda en lo superficial, y desde lo superficial es muy fácil volverse ateo o no creyente o creer que es aún peor en una mentira. Yo indagaba, además, en la medida que iba descubriendo cosas, iba sintiendo una cercanía espiritual. Yo he sentido la presencia de Dios a mi lado muchas veces. No sé si sea el espacio para contarlo, pero Dios a mí se me apareció. Yo tuve una visión, no he dormido, no. También soñé con Él. Y me contestó una cosa en un sueño. Pero Él se me apareció, apagamos la luz, y a los 10 segundos se me apareció en el cuarto y hablamos. Y eso es algo muy personal, pero es cierto, se lo digo como filósofo racionalista. Entonces seguí buscando y he encontrado un montón de respuestas, y todo lo que les digo, y como todas las disciplinas son ramas de ese gran árbol del conocimiento que Dios nos está revelando, es que la filosofía está ahí como una herramienta que Dios nos da para que descubramos la verdad. Yo no nací en una familia tremendamente religiosa. Mis padres son católicos, pero los católicos hipócritas, digámoslo así, que van a misa los domingos, pero en semana alegan, en semana reniegan. ¿Sí me entiendes? En cambio, cuando uno tiene una cercanía
profunda y directa con Dios, con Jesucristo, uno entiende ese tremendo regalo que nos dio, el regalo del perdón de los pecados para salvación eterna. Hombre, que es que vos no has matado, no tiene muchos pecados. El solo pecado heredado desde que Adán y Eva cayeron ya nos prive de muchas cosas, pero uno es irascible, uno ha mentido, uno esto y aquello. Son un montón de pecados que lo alejan a uno de la gloria de Dios. Y cuando uno reconoce todos esos pecados y reconoce a Jesús como nuestro Salvador, es otro nivel, uno. Por eso yo los invitaba a manera de reto a que experimentaran solo un mes viviendo, pero al 100% con Jesucristo, sin hipocresía, la hipocresía que hemos aprendido de la religión, de las religiones, sea cual sea, incluyendo el cristianismo. Porque les voy a contar una parábola y con eso terminamos. Mire, Jesús cuenta esto. Resulta que un hombre tenía una deuda con su rey, con su señor. Una deuda impagable, ¿eh? La Biblia dice que 10.000 denarios. 10.000 denarios. Perdón, talentos. Esos son como 60 millones de denarios. Y un denario es el sueldo de la paga de un día. Un denario entendiéndose como la paga de un día. Pero cada talento son 60 millones de denarios. Entonces imagínense 10.000 talentos. Entonces resulta que un hombre debía eso a su rey. Y el rey le dijo, no tienes con qué pagar. Ni siquiera con tu vida, ni con la vida de tu esposa, ni con la vida de tu hijo, de tus hijos. Aún vendiéndolos a ustedes, no tendrían con qué pagar eso. Y el otro se le arrodilló y le dijo, perdóname por favor, perdóname. Y le dije, está bien, yo te perdono esa deuda. Una deuda que es como equivalente a la deuda del pecado sobre el mundo. Y resulta que ese hombre salió, que le acabaron de perdonar una deuda de 10.000 talentos, 10.000 por 60 millones de denarios. Y se encuentra con un par suyo, un consiervo del mismo rey, y ese le debía solamente 100 denarios a este hombre. Y este hombre le dice, págame los 100 denarios, págamelos, o te meto a la cárcel, te hago meter a la cárcel. Y el otro le decía, por favor, ten misericordia de mí, perdóname. Sabiendo que hacía 5 minutos le habían perdonado una deuda de 10.000 talentos, él no fue capaz de perdonar 100 denarios y lo hizo meter a la cárcel. Entonces otros que vieron dijeron, mira, y así son muchos cristianos, muchos católicos, muchos de cualquier religión, que conocen la verdad de su salvación, pero aún así, que todo lo que les perdonó Dios, aún así, siguen cayéndole como avispas a los demás. Y no perdonamos. Entonces otros le dijeron al rey, rey, mire, usted le acabó, a ese hombre que usted le perdonó 10.000 talentos, mandó a la cárcel a un hombre por solo 100 denarios. El otro con 100 denarios podría haber pagado eso en 1 año o 2 años trabajando duro, guardando un 30% de su sueldo. Pero a este hombre le perdonaron una deuda impagable y aún así fue injusto. Entonces ese es el llamado. Dios nos perdonó una deuda impagable, no podríamos pagarla en toda la vida, y es la salvación y vivir en la eternidad. Y nosotros no perdonamos, por eso nos pide en el Padre Nuestro, perdona las ofensas, perdona a otros así como yo les perdono a ustedes. Y esa es la invitación, a vivir en gracia, a vivir en santidad, porque ya Dios nos cubrió una deuda que no tendríamos cómo pagar. Yo creo que hemos cubierto muchas verdades, ¿cierto? Y tenemos muchísimo de qué seguir hablando, que yo creo que nos da para otro episodio. Creo que, bueno, no, ha sido de verdad que un placer tenerte en este espacio. Como lo decíamos ahorita, tendremos un segundo episodio para tener continuidad sobre todos estos temas. Elison, muchísimas gracias, de verdad ha sido una conversación bastante completa y creo que hemos abordado muchos temas de la teología y nos enfocamos en la teología. Y solo nos queda pues invitar a la gente que nos siga escuchando, que sigan viendo nuestros podcasts y que adopten un plan.